¿Cómo están? Gracias como siempre por acompañarnos a través de cada uno de los medios que conforman la plataforma agropecuaria Chacra. Les queremos recordar que estamos en vivo con nuestras 3 ediciones informativas diarias a las 9, a las 18 y a las 20. Y por supuesto, ofrecerles información de actualidad a partir de este momento. Con el grupo de economía de la EA Pergamino, en el pasado mes de junio lanzamos un informe acerca de los resultados de la campaña 19-20 y algunas estimaciones ya para la campaña que en este momento está en curso, la 2021. Bueno, primero comentar que desde el grupo hacemos proyecciones de márgenes brutos en los meses de abril, septiembre y mayo, o sea, al inicio de cada campaña, en una posición intermedia de la campaña, alrededor de la siembra de los cultivos de verano, y por último un número final con los resultados obtenidos. Y bueno, un poco lo que hacemos siempre hacia el mes de junio es comparar las proyecciones que tuvimos en las dos primeras estimaciones de márgenes versus el resultado efectivamente obtenido. En lo que respecta a los tres cultivos, a maíz, trigo, soja, comentarles que para la pasada campaña, tanto trigo como maíz, las superficies implantadas en el partido se encontraron por encima del promedio de los últimos 5 años. No así el caso de soja, donde se implantaron menos hectáreas, alrededor de 142.000 hectáreas, que es menor al promedio de las últimas 5 campañas. Esto un poco, si uno observa la dinámica de los tres cultivos en los últimos 5 años, puede ver que hubo una pequeña regresión del cultivo de soja, que sigue siendo el predominante, alrededor del 60% de la superficie agrícola del partido, en pos de un aumento de las proporciones de siembra de trigo y de maíz. Y particularmente en la campaña pasada, si uno mira con respecto a la campaña 18-19, el maíz también tuvo una subida de alrededor de unas 5.000 hectáreas. En lo que tiene que ver con el clima, que es un tema importante para nosotros porque nos define el rendimiento y básicamente eso es lo que más mueve nuestros indicadores económicos, o por lo menos estos indicadores económicos que observamos. Podemos ver que el año registró 872 milímetros en el periodo, en realidad no en el año calendario, sino en el año campaña, entre abril 2019 a mayo 2020. Este registro es el menor registro de precipitaciones en los últimos 5 años, inclusive menor que el de la campaña 17-18, que fue una campaña muy seca, pero debido a cómo se sucedieron las precipitaciones, los resultados no fueron tan malos como en dicha campaña. Si uno observa indicadores de sequía en el transcurso de la campaña, se puede ver que se inició la misma con una condición de humedad incipiente, o sea, una buena condición, sobre todo para la implantación de los cultivos de invierno, y luego las condiciones bajaron a condiciones de normalidad hídrica o de sequías incipientes durante todo el transcurso de la campaña, con una lluvia muy particular que mejoró, una lluvia muy particular en el mes de diciembre. Estas condiciones afectaron particularmente a los cultivos de segunda implantación más que a los cultivos de primera implantación y los de invierno. Si analizamos la otra componente de nuestro ingreso bruto dentro de los márgenes, que sería el precio, podemos ver para los tres cultivos principales, para maíz, trigo, soja, que tanto en el caso de maíz como soja, el precio se mantuvo estable durante el transcurso de la campaña, alrededor de los $140 para maíz y alrededor de los $240 para soja, y registraron una baja hacia final de la misma,
la cual particularmente fue un poco más pronunciada para el caso de soja, que bajó a $215, y en el caso de maíz bajó a $135. El trigo, que no lo comenté, debido a que empezó su campaña cerca del promedio de los últimos 10 años, el precio alrededor de los $172, bajó a $160 a mediados de la campaña de invierno, y en la época de cosecha nuevamente recuperó el precio en el orden de los $170. Bueno, dicho todo esto, si analizamos las proyecciones que nosotros habíamos hecho de márgenes brutos en septiembre de 2019 versus los márgenes brutos obtenidos ya en mayo de 2020, podemos ver primeramente que para el caso de trigo y de maíz, los márgenes obtenidos fueron superiores a las proyecciones que realizamos en septiembre. En el caso del trigo, el rendimiento, esta situación que fue mejor para fines de campaña, se debió por la adición de que el rendimiento fue levemente superior a lo que habíamos proyectado. Habíamos proyectado 4.4 toneladas por hectárea y terminamos registrando en la experimental 4.7 toneladas por hectárea. Y además se dio esta condición de leve suba de precio en que les comentaba entre septiembre y diciembre 2019. En el caso del maíz, si bien el precio, como habíamos dicho, registró una baja, en este caso el rendimiento fue muy superior al proyectado. Habíamos proyectado 85 quintales por hectárea y se terminaron registrando 95 quintales por hectárea de rendimiento. Así que esto no solo alcanzó para compensar esa baja de precios, sino también para superar las expectativas que teníamos. Ya para lo que respecta a soja, la soja de primera, los resultados obtenidos, los márgenes obtenidos fueron muy similares a los proyectados en septiembre. Aquí un poco, como les decía, registramos una fuerte caída en el precio con respecto a de septiembre a la fecha de cosecha, pero los buenos resultados obtenidos de alrededor de 4 toneladas, mayores a las 3 toneladas y medias que habíamos proyectado, lograron compensar esta caída en el precio y no afectaron finalmente el margen bruto obtenido. Y para el caso de la soja de segunda, aquí sí, como les decía, estas condiciones de poca humedad o de sequías incipientes afectaron particularmente a los cultivos de segunda implantación. La soja de segunda nosotros habíamos proyectado un rendimiento de 2.5 toneladas y se terminaron registrando 2.2 toneladas. Si a esto le sumamos esta baja en los precios que yo anteriormente les comentaba, los márgenes brutos obtenidos estuvieron muy por debajo de los proyectados en septiembre de 2019. Y esto mismo se ve para la secuencia trigo-soja. Si bien, como recordarán, el trigo fue superior, esta fuerte caída en los márgenes de la soja hizo que la secuencia trigo-soja resultara inferior a lo que habíamos proyectado. No obstante, sigue siendo la combinación de cultivos la que mayor margen registró en la pasada campaña. Y comentarles que, todos estos resultados son para la experimental, para los campos de producción de la experimental EA Pergamino. Si tenemos en cuenta algunos registros que llevamos de productores y de campos del partido, hacer la aclaración que en el caso de las sojas de primera, los rendimientos oscilaron entre los 25 quintales por hectárea hasta 50 quintales por hectárea en el partido. Para el caso de maíz, los rendimientos oscilaron entre los 79 quintales por hectárea hasta 110 quintales por hectárea. Y en el caso de soja de segunda, los rendimientos oscilaron entre los 15 quintales por hectárea hasta 30 quintales por hectárea. Hacemos esta salvedad debido a que en el partido hay múltiples situaciones y pueden ser diferentes estas condiciones a las que tenemos nosotros en la experimental. Como viene siendo habitual en los últimos años, la cooperativa Viñedos de Aldea Nueva de Ebro ha sido la primera bodega de la denominación de origen calificada Rioja en iniciar la vendimia.
La recogida ha comenzado una semana antes que en 2019 y está previsto que se extienda hasta mediados del mes de octubre. El ciclo de este año ha sido un ciclo muy húmedo, frente a por ejemplo, el año pasado que fue extremadamente seco, por lo cual pues ha habido que trabajar muchísimo más en campo porque han aflorado enfermedades como el mildio, el oidio, que ha habido que estar mucho más de cerca con ellas. Afortunadamente ya estamos en fase de control de la misma y bueno, pues la sanidad del viñedo ahora mismo es buena. Rioja es la denominación líder en España y este año espera una cosecha por encima de los 400 millones de kilos de uva, con vinos de una menor graduación alcohólica, gracias a un clima que ha sido ligeramente más suave. La pinta es que este año quizá venga con un poquito menos de graduación y dependerá un poco de la climatología que nos podamos tener en los próximos meses para determinar un poco la calidad final de la viña. La climatología no es la única preocupación de los viticultores. Este año la pandemia de la COVID-19 también está en el foco de las inquietudes de las bodegas. Principalmente lo que hemos hecho son preventivas, en el sentido de crear pues grupos burbuja con equipos de gente, incluso con equipación de distintos colores individualizada para que ellos mismos sean conscientes un poco de la situación. Hemos eliminado, por ejemplo, lo que son zonas de almuerzo comunes. Hemos evidentemente puesto metacrilatos en zonas de contactos más cercanos en recepción. Con la vista puesta en las lluvias de última hora y en la COVID-19, la denominación de origen calificada Rioja espera obtener una cosecha excelente, una calificación que ya obtuvo el pasado año para sus vinos.